Hoy estrenamos una nueva sección de entrevistas que creo que os va a gustar muchísimo y lo hacemos con un personaje que es un fenómeno, Albert Blaya. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a esta nueva sección, a esta zona mixta. Y diréis, ¿qué es eso de zona mixta? Bueno, pues yo siempre he tenido muchísimo interés en las entrevistas, siempre me ha gustado muchísimo el formato de entrevista, lo he consumido mucho como usuario, pero también creo que he intentado hacer espacio, ya no solo en los medios en los que he colaborado, sino también aquí en el canal, a ese espacio, ¿no?, donde poder entrevistar o traer a protagonistas para hacer un contenido de calidad a través de sus experiencias, de su voz y sobre todo de temas muy particulares. Hoy empiezo esta nueva sección con un personaje que para mí es muy especial, un tipo que siempre me ayudó en todo lo que pudo y por supuesto creo que un personaje esencial para entender ese nuevo periodismo que se está acercando cada vez más a la táctica y a lo que pasa en el césped, más que a lo que rodea este fenómeno mundial, este fenómeno global que es el fútbol. Así que hoy vamos a hablar con Albert Blaya y sin extenderme mucho más os voy a dejar con la charla, pero antes os voy a pedir que os suscribáis, que apoyéis este contenido, que le deis apoyo porque realmente me estoy esforzando mucho para traeros material de calidad y creo que esta es la vía y creo que es un gran primer paso tener con nosotros a Albert Blaya. Bueno, pues ya veis que estoy excelentemente acompañado por Albert Blaya, un tipo que, bueno, yo llevo persiguiendo ya un tiempo porque tenía muchas ganas de que viniera por el canal. Lo cierto es que desde que contacté con él me ha puesto todo facilidades, así que bienvenido al canal, Albert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, de hecho, el lunes, ¿no? Se te pasó a ti, avisarme. Sí, o sea se me pasó a mí. Ahí no tengo ninguna culpa, pero bueno, muy contento de estar ya en tu canal. O sea que muchísimas gracias por invitarme. Sí. Yo soy un caos. Eso lo va a ir descubriendo. O sea. Yo tengo que decir que ahora que estás metido en YouTube, uno de mis mayores problemas es la constancia, porque se me ocurren mil ideas, pero hasta que me pongo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es complicado. Bueno, a Albert no creo que le haga mucha falta que le presente demasiado. Es un tío que cada vez se le ve más en el círculo fútbol. Creo que es uno de los valores más interesantes, ¿no?, cuando hablamos, sobre todo en temática Barça, pero en general de fútbol y sobre todo desde ese apartado táctico. A mí me hace mucha ilusión tenerte aquí, Albert, por muchas razones. La primera de ellas es porque, no sé si te acordarás, pero supongo que de Balón en Profundidad no hace falta que te recuerde absolutamente nada, pero el que me contactó para entrar en Balón en Profundidad por primera vez fuiste tú. Sí que me acuerdo que eso yo entré en 2017, imagínate, o sea, cuando llevaba un año haciendo periodismo y esa era época de buscar gente para entrar en el proyecto, ¿no? Que en aquel momento parecía que todos íbamos a querer vivir de Balón en Profundidad, que queríamos que llegase hasta el final. Y es esa edad en la que la ilusión, por suerte todavía yo creo que los dos la conservamos, ¿no? Pero en ese momento la ilusión era prácticamente arrolladora, abrumadora, ¿no? Y sí me acuerdo que te contacté y empezaste ahí a colaborar y al final cuando yo me fui tú te quedaste. Entonces, incluso más tiempo que yo, así que mira cómo van las cosas. Así van las cosas, así fue. Realmente Balón en Profundidad para ti, para mí fue un despegue importante. Desde aquí un saludo muy cariñoso a Dani Souto, que fue uno de los grandes impulsores, el mayor impulsor de Balón en Profundidad. Y ciertamente, ¿no? Si quieres empezamos por ahí. Yo quiero preguntarte porque tú has pegado un ascenso muy grande gracias a tu trabajo, eso sin duda, pero ¿qué es para ti el que existan plataformas, ¿no?, como estas que nos ayudan a darnos voz? Porque probablemente las ideas y la forma de contarlas las tenemos, ¿no, Albert? Yo no creo que haga falta decir que cualquiera de nosotros, precisamente por esa ilusión de la que tú hablabas, somos capaces de aprender y de ponernos a la altura, ¿no?, de lo que exigen los medios de comunicación, pero ¿qué importancia le das a que existan medios, pues como en su día fue Ecos, como Balón en Profundidad, como La Media Inglesa, como tantos otros? Quizás suena un poco cliché, pero yo lo pienso siempre, que quizás sin esos medios no, o sin Balón en Profundidad concretamente, el Stadi, Johan, que estuve después, Ecos, quizás yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, o lo hubiese dejado antes, o quizás incluso ni me hubiese planteado que existía esa posibilidad, porque yo cuando entro a la universidad, pues los foros que habituaba eran los foros de marca, de likes y Cristiano, verdes y o sea, ese era mi nivel de debate en aquel momento en las redes, ¿no? Porque yo ni tenía Twitter, ni comentaba los partidos en Facebook ahí con los amigos, pero es que nada más, y es descubrir ese mundo
ya no solo en el que tú puedes identificarte, como es el caso de Ecos, que también supongo que para ti, Miguel, pues habrá sido no esa escuela de aprendizaje, sino también de interacción, de poder acercarte a las personas a las que en aquel momento admirabas desde la distancia, desde el desconocimiento, porque no sabías ni quiénes eran, ¿no? Y luego el poder descubrir Balón en Profundidad, que yo empezaba a leerlo, empezaba a ver, ostras, ¿qué hacen? Y poder pasar a escribir allí y ver que había una forma distinta de contar el fútbol, que lo que importaba era lo que sucedía en el verde, darle ese amor y ese cariño al trabajo y de ir construyendo esa red, ¿no? Porque al final te retroalimentabas con toda la gente que lo estaba haciendo y era algo realmente bonito. Pues eso es lo que me dio alas a luego pues explorar otras vías, a meterme muchísimo en ello y que despertó algo en mí, porque quizás sin ello, como te digo, que puede parecer, ¿no? El típico cliché de, pues no estaría aquí, pues no estaría haciendo lo que estoy haciendo, seguramente no, porque no tenía o no conocía toda esa parte del periodismo y del fútbol, y se me abrió, ¿no? Como una especie de ventana enorme cuando empecé a estudiar periodismo y sobre todo cuando entré en el proyecto de Balón en Profundidad, que te digo que fue en segundo de carrera. Qué difícil, ¿no? El encontrar tu sitio. Eso yo creo que también es algo muy importante, ¿no? Saber exactamente qué es lo que te motiva. Yo sí que me encontré un poco la dificultad al principio cuando empecé a escribir. Yo creo que la primera vez que escribí en un medio digital fue hablando del Pucela y es algo que ahora mismo hago de manera marginal, pero que no es mi principal ocupación, que es el fútbol internacional. En ese sentido, ¿a ti te costó identificarte por ese apartado más táctico, más correspondiente a lo que sucedía en el partido? Yo creo que fue algo bastante natural porque es como que nunca me planteé tampoco, o sea, nunca hubo un momento en el que yo me senté y empecé a dilucidar un camino de voy a hacer esto, aquello y otro para llegar hasta ahí, sino que sencillamente es verdad que a mí me fue todo mientras estaba estudiando y una vez ya acabé, ya me di de alta como autónomo, ¿no? Que eso pues fue todo un mundo y en aquel momento apenas generaba nada para mis pequeños gastos, pero ya era como que había entrado en ese mundo profesional. Pero antes, cuando estaba estudiando, es como que todo iba viniendo un poco de forma natural. Lo que me gustaba era leer, era escribir, era consumir este tipo de contenido, entonces yo intentaba imitarlo, intentaba pues hacerlo a mi manera, pero teniendo en cuenta cuáles eran mis referentes y a qué quería aspirar. Pero fue algo, ya te digo, que muy orgánico, porque al final era con lo que yo me sentía cómodo y de lo que yo creía que era también honesto conmigo mismo, porque era lo que a mí me gustaba. Entonces probé pues todo, ¿no? Un poco como has ido haciendo tú, podcast, luego me pasé a Twitch, pero siempre también escribiendo en muchos sitios. Y fue algo, ya te digo, de forma natural que empecé a ver que me gustaba mucho también pues, la parte táctica, centrarme mucho más en ello. Y sobre todo a través de pues a raíz de la pandemia, que yo en aquel momento, por suerte, pues estaba estudiando cuarto de carrera, no tenía prácticamente ninguna asignatura en casa de mis padres, por lo tanto tampoco tenía gastos y podía centrarme a hacer este tipo de contenido y como la gente estaba muy aburrida, pues era como, ostras, vamos a generar contenido de forma, te digo, pues y fue saliendo así un poco porque sí y a partir de ahí es como que fue creciendo un poco toda la historia y luego ya le metí mucha más caña y fui mucho más constante, ¿no? En el hecho de hacer pues, los hilos después de cada partido del Barça, que empezaron en la pandemia, cuando regresó a la Liga, y ya desde ahí que nunca he parado, es decir, hace ya más de 4 años, pero fue a raíz de la pandemia. Quizás también, si no hubiese habido la pandemia, ¿no? Pues a lo mejor no hubiese tenido ese tiempo para dedicar de forma ya más, entre comillas, profesional a hacer todo ese contenido y hubiese ido por otros derroteros, porque yo pues he hecho también otras cosas que no tienen nada que ver con el mundo del fútbol a nivel periodístico. Es interesante todo eso porque fíjate que creo que es importante, ¿no? Para muchos de los que nos estén viendo y que se hayan interesado precisamente en la charla por quien venía, ¿no? Esa cohesión, ¿no? Entre lo que a ti te apasiona y en lo que has terminado haciendo o has creado tu nicho, por así decirlo, ¿no? Ha salido de forma natural. ¿Cuáles son los procesos que tú sigues cuando lo que nos quieras contar, ¿eh? El proceso que tú sigues para analizar un partido? Tú te pones delante de la televisión, sé que lo ves varias veces porque es un proceso bastante habitual, ¿no? Entre los que vemos fútbol de manera un poquito más analítica, pero ¿cuáles son un poco los rituales que tú sigues para analizar un partido? Fíjate que depende mucho del partido, ¿no? Porque, claro, al final el Barça, yo cuando los vivo, pues imagino cuando tú ves el Pucela, pues hay esa parte de hincha que yo espero no perder nunca, porque hablo con mis colegas periodistas que cubren al Barça desde hace muchos años y siempre es al final, bueno, yo ya sí, lo siento, pero ya no es lo mismo, porque, claro, es tu trabajo y digo, ostras,
me da un cierto miedo también llegar a esa edad en la que ya no lo veo igual, ¿no? Y al final, yo siempre lo digo, o sea, todos conocemos, ¿no? Y hay grandes profesionales que pues no quieren decir del equipo que son, que es algo totalmente respetable. Yo es que no lo haya querido decir o lo haya querido decir, sino que como empecé en Twitter como un estudiante, pues tampoco tenía mucho sentido borrar todo lo que había hecho, que era, o en mis redes entrar y me siento mucho más cómodo en ese, o sea, con la honestidad de saber que pues soy del Barça, pero puedo escribir del Real Madrid, del Atlético, del Español, del Barça y... Como es lógico, hay que naturalizarlo, exacto, para mí sí, porque creo que es un poco también el futuro, ¿no? Que con las redes es mucho más difícil esconderlo que un periodista que se formó en los años 80, 90, que podía ser mucho más camuflable. Por eso te digo que al final, pues cuando veo el partido del Barça, siempre para mí la segunda revisión es la más importante. La primera me sirve porque además yo en relevo pues hago las opiniones de los partidos, entonces siempre hay esa parte más emocional en la opinión, esa parte más de intentar quedarte con lo que te ha dejado el partido y luego ya pues volver a ver el partido si repetido, en lo que yo me voy cortando, me voy afijando en los detalles que me han interesado. Y si, por ejemplo, si no veo al Barça y veo otros equipos, sí que ya voy y me lo voy anotando durante el partido, por ejemplo, y voy siendo ya más, entre comillas, adelantando ese trabajo, más profesional, y luego ya eso me supone también tener menos trabajo después. Pero con el Barça es más sencillo porque lo tengo tan visto y lo veo tanto y es decir, que es mucho más sencillo para mí identificar ciertas cosas del Barça, de la Liga, que no de ver ahora un partido, por ejemplo, de la Juventus, ¿no? Que pues si tengo que entrar de nuevo en el mundo de la Juventus, me será mucho más difícil, aunque ponga más atención, porque no conozco las dinámicas. Y eso creo que también, pues al final facilita un poco mi trabajo, porque es diferente, pues como en tu caso, ¿no? Especializarte en fútbol internacional, que ya lo sabrás tú, que es muy difícil abarcar tanto campo, y en mi caso es más sencillo, aunque luego siempre la profundidad es mayor, ¿no? Porque pues también me fijo en la cantera y eso te lleva también más trabajo. Entonces, bueno, tiene todo su truquillo, pero es verdad que si me comparo cuando empecé, la mejoría es abismal, porque al principio tardaba muchísimo más, los procesos de edición eran mucho más cutres que de los que son ahora, todo era mucho más lento, espeso, y me costaba más identificar qué es lo que quería contar, ¿no? Y ahora realmente me es más sencillo y es como que lo he ido automatizando, y yo creo que eso se da con el tiempo, con la práctica, y con el hecho de, cuando ya ves el partido, siempre intentar preguntarte ciertas cosas de, bueno, ¿qué es en lo que me quiero fijar? ¿Cuál es la historia que quiero contar de este partido? ¿Qué es lo que me sorprende? ¿Lo que no? En la evolución, lo que no ha evolucionado, los cambios, etcétera, ¿no? Siempre hay muchas cosas, aunque el partido sea malo, en las que te puedas fijar. Y ahí el reto también ahora en YouTube de hacer de cada partido pues el análisis en YouTube, porque hay partidos que os dices, ostras, hoy me cuesta un poco más, pero tienes que forzarte a ello, ¿no? Porque en esos partidos siempre son los que puedes encontrar algo que te haga marcar ese punto diferencial. Un punto diferencial que yo creo que tú estás marcando gracias a tu trabajo en YouTube, en lo que estás haciendo en relevo, en toda tu trayectoria, que yo creo que se argumenta sola, pero que también compaginas con colaboraciones con otros canales que solicitan tu colaboración en ese terreno, ¿no? Mucho más profundo, que es el de mirar a fondo a un equipo tan grande como es el FC Barcelona. Yo te quería preguntar también cómo es seguir, ¿no? Tan convulso, ¿no? Como en estos días, y sobre todo cómo lo estás viviendo como periodista, porque ahora sí que se está dando la circunstancia en la que deportivamente las cosas parece que van muy bien, parece que van encarriladas, por lo menos, y que a la vez pues sí que hay un terreno más administrativo, más de gestión, que parece que se tiene que consolidar. ¿Cómo estás viviendo tú esa situación? ¿Cómo crees que el periodismo está tratando también ese momento del Barça? Primero decir que tengo mucha suerte de no hacer información del Barça, de no estar metido en ese embrollo que es la información, porque ya si de por sí la información ya es o sea, yo creo que es un mundo dentro del periodismo que por suerte o por desgracia hay gente que lo disfruta mucho, hay gente que lo sufre mucho, porque hay cada uno con lo que le gusta. A mí es algo que nunca me ha interesado y que cuando me he visto metido, pues realmente me ha costado porque quizás no tengo ni la personalidad ni el carácter para hacerlo, tampoco la paciencia también, y lo que tienes que aguantar, porque son mundos muy difíciles, y más en el Barça, ¿no? Porque el Barça es un club en el que es mucho más fácil poder opinar, la información es mucho más visible, en el que es, por la personalidad de Joan Laporta, también de la junta directiva, es mucho más fácil poder acercarte a ellos, habla mucho más en público, entonces es un universo en el que da mucho pie a que haya mucha gente que haga información y que por lo tanto intente vivir de ello, que es muy difícil, y en los medios las dinámicas son las que son. Al final, una vez entras, te empiezas a dar cuenta de cómo funciona todo, te empiezas a dar cuenta del por qué uno dice una cosa, otro dice otra,
y realmente son mundos en los que hay grandes profesionales, a gente a la que admiro y que son amigos, pero también de decir, ostras, déjame tomar distancia porque es muy difícil, es muy, muy difícil, ¿no? Y honestamente, ahora yo creo que con Flick se ha normalizado bastante, porque con Xavi sí creo que era bastante insostenible el ambiente que se había generado de un lado y de otro, ¿no? Porque es una persona tan ligada a lo que representa el Barça, es una leyenda tan grande que es muy difícil que no haya toda esa sensación de que constantemente hay una guerra establecida entre unos y otros, entre aquellos, los buenos y los malos. Y con Flick, como es alguien que viene de fuera, que le da absolutamente todo igual, que ha normalizado las ruedas de prensa para mí y la relación con la prensa, de decir, pues, hacéis vuestro trabajo, yo hago el mío, yo no voy a hablar de lo que vosotros queréis, pero tampoco voy a ser borde, sino una persona realmente educada. Creo que se ha hecho mucho bien. Y vamos a ver cómo va todo, porque a nivel institucional, con el nuevo estadio, con pues, el caso Negreira, con todo el tema también de las cuentas a nivel económico, pues es que cada día hay centenares de noticias y yo por suerte estoy un poco alejado, entonces yo puedo permitirme en mi canal hablar solo de fútbol y lo agradezco porque si no creo que acabaría loco porque es un mundo demasiado exigente y en el que también tengo la sensación de que nos perdemos tantas cosas que a veces hablar de una implica dejar de hablar de otra o silenciar otra o no hablar bien porque nos falta mucha información, ¿no? Y es muy difícil tenerlo todo de todas las partes. Entonces, yo es que como consumo el contenido de lo que me interesa, pero siempre desde la distancia y sabiendo que, por suerte, pues he podido hacer otro tipo de contenido relacionado con el Barça sin entrar en la información, que ya hay muchísimos canales y evidentemente mucha prensa que lo cubre. Bueno, un saludo a nuestro amigo Jordi Cardero, que desde Barcelona Hombre, está haciendo un trabajo impresionante en relevo. Y fíjate, precisamente por eso, ¿no? A los que dan la información, a los que tienen que dar la información. Vamos a hablar un poquito de alguno de ellos, porque sí que te quería preguntar, creo que el ejemplo que nos va a venir a todos en la cabeza cuando empecemos a hablar de esto, creo que es obvio, ¿no? La escuela que generó Ecos del Balón y cómo hizo que unos grandes profesionales estén ahora donde están en Radio Marca haciendo la pizarra de Quintana. Pero me parece un ejercicio bastante interesante el poder hablar de la táctica y de su lugar en los medios de comunicación generalistas. Me parece que es un nicho complejo y que a la vez pues hay un gran debate, ¿no? Y que siempre se reaviva a medida de que las cosas no salen como el analista dice, ¿no? O como el analista ha podido leer. ¿Cómo ves tú esa relación entre la táctica y los medios de comunicación? ¿Crees que se están dando pasos grandes gracias, como digo, a gente como Miguel Quintana, como a Adrián Blanco, como a Nahuel Miranda, que están haciendo un gran trabajo en medios como Radio Marca? Para mí se dan pasos, pero creo que seguimos lejos de lo que creo que tiene que ser la relación entre lo que es la táctica o lo que es hablar del juego y lo que es el propio periodismo. Sobre todo porque los que toman decisiones todavía en los grandes medios es gente que mira con cierto recelo todo lo que es el panenquismo, ¿no? Que se conoce, el famoso panenquismo, ¿no? Los pizarritas, en el caso de Quintana. Y el propio Miguel lo ha contado muchas veces, que él cuando entró en Marca, pues mucha gente lo miraba, ostras, este tío que viene de YouTube, hablar de sus cuatro cosas, ¿no? ¿Quién es este tío? Y bueno, al final, para mí, por ejemplo, o sea, el programa de culto en Inglaterra, ¿no? Que hacen con Carragher, que hacen con Enrique, ostras, pizarra, hablar con los entrenadores, y evidentemente eso es la hostia porque además es divertido y además se ve que se puede disfrutar. Y eso yo pienso, ¿por qué eso no existe aquí? Yo creo que se podría hacer porque hay grandes profesionales para ello, pero es como que todavía vamos con cierto miedo a hablar de ciertas cosas. Se han introducido a los goles esperados, los expected goals en la conversación, pero todavía de forma muy tímida y todavía con, pues, yo creo que usándose a mucho rato se usa mal, ¿no? Como para pretexto de decir, bueno, no, ya nos hemos modernizado, ya hablamos de ello, pero para mí la táctica no es sino que una persona intente, ya no es adivinar lo que va a suceder. Para mí eso no es la táctica, o lo que decías tú, ¿no? Que a veces dices, no, es que dijiste que pasaría ello y ha pasado lo contrario. Tú no estás ahí para adivinar, sino para explicar lo que está pasando, para acompañar al espectador, para facilitarle el visionado del partido y luego también en programas pues para presentar cosas que suceden en el campo, ¿no? Y hacerlo desde una perspectiva distinta, ¿no? De hablar ahora, pues, ¿por qué Mbappé en el Real Madrid le está costando más? Pues hay muchísimas formas de poder contarlo y creo que la táctica, un acercamiento a través del dato, a través del fútbol, pues es muy útil, es algo que todavía creo que estamos lejos de poder hacer porque creo que existe esa distancia todavía excesiva y eso también se ve en el mundo del fútbol todavía, ¿no? Que hay gente que, bueno, que todo lo que son los datos, que los entrenadores, por ejemplo,
todavía existe esa disputa. Ese recelo, ¿no? Ese recelo exacto entre el entrenador y el analista de datos, ¿no? Entonces yo creo que si eso tiene que ir llegando, tiene que ir suavizándose, pero yo agradezco mucho pues a Relevo por darme ese espacio cuando salió Relevo de un medio que quería disputarle el trono, ¿no? a los grandes medios deportivos y de tener una persona que solo se encargaba de hablar de fútbol, ¿no? De hablar de táctica. Y yo creo que eso es muy bueno, porque al final ahí lo que estás haciendo es tener otro punto de vista, tener otro espacio en el que el aficionado se pueda acercar y pueda sentirse identificado con su equipo. Y eso va a ser difícil, pero creo que estamos en ese camino correcto y que evidentemente ha habido muchísimos pasos hacia adelante, de tener figuras como las de Álvaro Benito, por ejemplo, pues en las retransmisiones, el programa que hacía él con los entrenadores también, el canal de YouTube que tenía Álvaro Benito, que por desgracia ya no pudo dar continuidad, pero todos esos espacios yo creo que son muy positivos y creo que se están dando pasos hacia adelante, pero todavía para mí estamos lejos de lo que tendría que ser, porque el otro día también, bueno, debates, ¿no? De esas palabras que se usan en el mundo del fútbol, demasiado técnicas, y cuando las ves dices, hostia, que tampoco, o sea, decir bloque alto, me parece que tenemos que haber superado ya esa conversación, porque no estamos hablando de física cuántica, o sea, son cosas mucho más sencillas, ¿no? Y de modernizar y darle ese vuelco más técnico, porque al final un periodista creo que tiene que ser la persona que traduce lo que está sucediendo, que interpreta la realidad. Y para interpretar la realidad del fútbol, pues tienes que acercarte a los protagonistas, no alejarte de ellos. Y eso creo que para mí es un poco la clave de todo. Y es importante esto que comentas, porque te iba a preguntar qué lugar crees que tiene la didáctica también dentro del periodismo, porque, y ya no solo acerca del fútbol, pero utilizándolo como herramienta, ¿vale? Utilizándolo como base y planteándolo también hacia otras muchísimas disciplinas donde podríamos estar hablando, ¿no? ¿Qué lugar crees que tiene también la didáctica en la necesidad de generar conocimiento también en quien lee y en quien consume los medios de comunicación? Es que para mí es la base, Miguel, de todo. O sea, el otro día se lo leí al gran Alejandro Arroyo, que compartía en Twitter un texto de un periodista que para mí es referencia absoluta, como es Gonzalo Vázquez, y él lo decía, es que para mí un buen texto, y cuando digo un buen texto, pues también se puede trasladar a un buen formato, como hacen ellos en el reverso, por ejemplo, en el mundo de NBA, es al final algo que contenga una parte de ensayo, una parte de generar preguntas, una parte de conocimiento y de abrir nuevas vías, de que el lector esté atando diferentes cabos, de que tú le plantees diferentes cuestiones y que a partir de ahí puedas generar nuevas preguntas. Para mí un periodista no tiene tanto que resolver esas preguntas, sino como plantearlas para que el lector pueda indagar, ¿no? Porque al final los periodistas, ¿quiénes somos, no? También para zanjar cuestiones, para zanjar debates, sino solo para abrirlos, ¿no? Para abrir nuevas cuestiones. Y creo que eso tendría que ser el periodismo, y sobre todo el deportivo, que muchas veces pues, se minimiza, ya lo sabes tú, ¿no? Esos debates en los que un crack como Enrique Ballester siempre ha hecho hincapié en sus textos. Ostras, ¿por qué se ve como un periodismo de segunda o como periodistas de segunda los periodistas deportivos? Muchas veces creo que también porque nosotros mismos, el propio gremio ha dado pasos en esa dirección, para menospreciarnos o para tenernos en periodistas de segunda, pero ¿por qué tenemos que ser menos que un periodista que hace internacional, que hace cultura, que hace sociedad y que hace buenos reportajes, que lanza buenas cuestiones? Entonces yo creo que todo ese apartado a través del fútbol, ya no digo de teorizarlo a cuestiones complejas, pero sí de trasladar debates y de ampliar el espectro y de relacionarlo con otras cosas, está en nuestra mano y debería ser un ejercicio que tendríamos que hacer todos, ¿no? Y eso es difícil y lleva tiempo, y también ahí entraremos en un bucle de, claro, la precarización pues te lleva a que no tengas todo ese tiempo y que hacia donde están yendo los medios no es esa dirección, desgraciadamente, no sé, en la opuesta justamente. Pero por eso también existen los medios independientes y, por suerte, pues hay gente en la que todavía apuesta por ello, ¿no? Y tenemos que confiar, pero sí creo que es muy importante esa pedagogía que se hace de absolutamente todo, ¿no? De explicar y llevar al suelo cuestiones que pueden parecer más complejas. Y en el mundo de los datos, por ejemplo, pues, ostras, acercar conceptos más, digamos, complicados a mi padre, a mi tío, a tu madre que le gusta el fútbol, a quien sea, pues lo que tenemos que hacer, ¿no? De tratar de unir todo ello para que la experiencia del espectador, del lector, sea mucho más positiva. No puedo estar más de acuerdo. Creo que nuestra función es esa y tenemos que caminar en pos de ella porque es vital, ¿no? No solo para el deporte, para el fútbol en particular, sino también para el beneficio que adquiere el propio periodismo, volviendo a sus raíces, volviendo a esa intención de generar preguntas más que respuestas. Estoy completamente de acuerdo. Vamos a centrarnos, si quieres, un poquito en el fútbol, porque me gustaría hacerte ahí algunas preguntitas para que me cuentes un poquito cómo ves ahora la actualidad.
del fútbol, centrándonos en los dos grandes equipos de España, empezando por tu Barça, empezando por el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick, que creo que está haciendo un grandísimo trabajo, que creo que está convenciendo a base de buen juego. ¿Qué sensaciones te deja el Barça con respecto a esta temporada a nivel deportivo? Bueno, las sensaciones son muy positivas. O sea, el trabajo de Hansi Flick está siendo espectacular porque ha traído, yo creo que, cierta normalidad al club, ha traído un ambiente muy sano de competitividad, de hablar de lo que se tiene que hablar, que es del juego, y además normalizando que al final él lo dijo, yo no estoy aquí por los títulos, sino por el hecho de hacer que esto funcione. Y esto funcionará y luego veremos hacia dónde nos llega. Yo creo que ahora mismo nadie puede decir que el Barça no esté funcionando, pero tampoco nadie puede decir que este equipo le vais a exigir ganarlo absolutamente todo. Porque al otro lado hay un Real Madrid que no está funcionando a día de hoy, pero que lo tienes ahí pegadito a 3 puntos, porque el nivel del Real Madrid es el que es, ¿no? A nivel individual, y en Champions hay que ver, es muy difícil. Y el Barça es una plantilla muy joven, muy inexperta, tiene que sumar muchas cosas. Yo es que lo que le exigía al Barça era que fuese un equipo competitivo, que fuese un equipo reconocible y que hiciese disfrutar al espectador. Y al final creo que lo está logrando. Flick al final creo que sus ideas encajan muy bien con el tipo de jugador que había. Quizás a priori podíamos pensar que había cierta distancia, pero una vez ves, ¿no?, cómo está interpretando los jugadores como Marc Casado, jugadores como Pedri en el centro del campo, cómo lo estaba haciendo Marc Barnal, en los pocos minutos que hemos visto de Dani Olmo, y lo que nos imaginamos que puede ser un Gavi, por ejemplo, ahí, el nivel de Rafinha, que yo creo que era uno de los jugadores que más encajaba a priori, y sobre todo lo de Íñigo y Cubarsí, ¿no?, que el Barça no podemos olvidar o obviar que está jugando sin los dos centrales que le dieron el título de Liga hace 2 temporadas, que eran Christensen y Araujo, y que están jugando a un nivel superlativo. Yo creo que Cubarsí ya es un central titular del Barça. Con Íñigo es que está jugando a un nivel altísimo, siendo precisamente un central que ya en el Athletic en los últimos años empezaba a defender más hacia atrás, que veías a Vivian, a Paredes, y decías, ahora el Athletic sí puede presionar hacia adelante. Pues el Barça lo está logrando, ¿no? Yo creo que ese poder de convencimiento a través de persuadir a los jugadores para que compren eso, para que compren ese marco mental, para que digan, mira, quizás un día Osasuna nos va a cascar 4, un día pues te van a cascar 3, pero es que tenemos que hacer esto, porque haciendo esto llegaremos al mes de febrero, marzo, abril, con una idea muy asentada y seremos mucho más fuertes y reconocibles. Y yo creo que eso es chapó por el entrenador, porque es muy difícil hacerlo cuando te falta media plantilla, cuando acabas de aterrizar, cuando el Barça viene de no ganar nada, que a veces ahí pues puedes tener ciertas dudas, ¿no?, en el arranque. Yo creo que Flick se ha mostrado muy confiante ya en pretemporada, diciendo que veía muy bien al equipo, confiando en que ese era el camino, y esa confianza se está viendo en los jugadores. Están todos rindiendo por encima de lo que podíamos pensar. Y el año pasado justo pasaba al revés, ¿no? Rendían por debajo de lo que era el estatus de cada jugador. Pues nos vamos a la orilla opuesta de las buenas sensaciones del FC Barcelona, quizá inesperadas por lo que había pasado, ¿no?, en verano, todo ese trasiego, la salida de Xavi, etcétera, a el Real Madrid, a lo que ha supuesto también la llegada de un jugador como Kylian Mbappé y de lo que está suponiendo también que las numerosas lesiones le estén dificultando un poquito la vida a este Real Madrid. ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo estás viviendo un poquito tú al Real Madrid, sobre todo en torno a lo que está intentando Carlo Ancelotti, esa necesidad de acoplar a Kylian Mbappé y esa sensación, ¿no?, de que a veces las lesiones le están tirando un poco el castillo de naipes? El Real Madrid, yo no era de los de la opinión que iba a arrancar o carburar todo muy rápido. Yo estaba en la tesitura de que el Real Madrid le iba a costar, sobre todo porque al final has cambiado a Kroos por Mbappé, esa es la realidad. Has cambiado a un jugador que, si no fue el mejor jugador del Real Madrid el año pasado, fue el segundo, es decir, ahí con Vinicius seguramente. Para mí Kroos yo creo que para mí fue el más importante, y un futbolista que llevaba muchísimos años marcando el ritmo de juego del Real Madrid. Y por lo tanto le extirpas ese órgano al Real Madrid y le dejas, metes ahí otra cosa, que es Kylian Mbappé, un jugador que lleva un 2024 ya con el PSG, con Francia, bastante flojo para lo que es el nivel del francés, y que no ha hecho pretemporada, que llega a un club nuevo, que tiene que adaptarse, y claro, el arranque no está siendo positivo de Mbappé, y el Madrid ha tenido que ajustar muchas piezas. Bellingham ya no es el que era el año pasado, de media punta, ahora de interior, Fede Valverde con otro rol, un Tchouaméni que para mí está dejando a deber, la lesión de Carvajal. Bueno, son muchas cosas que vas sumando y que por lo tanto dificultan que todo eso vaya entrando más rápido. La sensación que tengo es que al Real Madrid le va a costar, que es una plantilla buenísima, pero con carencias importantes en la fase defensiva, que tampoco tienen un centrocampista
para ni siquiera acercarse a lo que tenían con Toni Kroos, que son otras cosas. Y que Mbappé, la sensación también con Kylian Mbappé es que es un tío que lleva 8 o 9 años jugando 60 partidos. Que es un tío que, a lo mejor me equivoco, pero la explosividad que le veo no es la que tenía hace 2 años. No digo que no tenga, pero tiene quizás un pelín menos, ¿no? Y que el jugar en Francia tantos años ha hecho que su juego siempre fuese el mismo y que teniendo esa explosividad sobrenatural en medio metro que se iba de sus jugadores sin espacios porque te arrancaba y te dejaba seco, ha hecho que en su juego haya muchas cosas que no haya trabajado con la intensidad que tendría que haber trabajado. Y eso, bueno, el documental de Luis Enrique se ve, que él lo deja ver, lo deja leer entre líneas de que, bueno, ese jugador durante muchos años se había hecho lo que Mbappé había querido y que, por lo tanto, pues el equipo se había ido adaptando a lo que necesitaba Kylian. Y claro, llega al Madrid, donde ahora mismo no es el mejor jugador porque está Vinicius, y por lo tanto tiene que dar otros pasos hacia adelante, tiene que crecer. Y eso va a llevar un tiempo, porque tendrá que salir de su zona de confort. ¿Lo puede hacer? Estoy convencido de que sí, pero no va a ser fácil. Y el Real Madrid tiene unas expectativas muy altas, su afición, lógicamente, también, porque vienes de ganar la Champions, has sumado a un atacante de absolutamente élite, el mejor de los últimos años, y eso te lleva ya a imaginarte que tu equipo, además de Endrick, de Arda Güler, de esos jugadores jóvenes que son talentos espectaculares, y por lo tanto eso te lleva ya a pensar que todo va a ser fácil, que tienes que reclamar esa exigencia. Y vamos a ir con calma porque va a ser difícil, y sin Carvajal todavía más. Pues la lesión de Carvajal es muy, muy dura para el Real Madrid, pero bueno, la plantilla es espectacular y al final el Real Madrid casi sin querer también te está ganando los partidos. Una miradita también fuera de España, porque me parece que hay una situación actual muy interesante desde el punto de vista periodístico, especialmente dolorosa si eres seguidor del Manchester City, por los 115 cargos que tiene encima de la mesa la justicia en Inglaterra por el tema de la financiación del City y por la sensación de que Guardiola tampoco da una visión muy clara sobre si quiere o no quiere seguir en el Manchester City, más aún con la salida de Txiki Begiristain. Me gustaría que me dieras un poco tu visión, porque sé que Guardiola, además, a ambos nos toca cerca por ese periodo en el FC Barcelona. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sensaciones te deja un poco este caso? Bueno, yo estoy viendo que al City le está costando este año y que además en Rodri, que si suma la baja de Rodri, pues ya te queda un equipo, para mí, muy lejos de su mejor nivel. Yo creo que el City no podemos aspirar a ver al mejor City, lo digo ya, o sea, luego me sorprenderá si lo veo, pero creo que Kovacic es un jugador espectacular, pero que no tienen absolutamente nada que ver. Además, creo que arriba quizás es verdad que Savio me parece un gran jugador, pero ostras, Savio y Doku, Grealish, me parecen 3 atacantes que yo no los situaría entre los mejores extremos del mundo. Para mí no están ahí, no están en ese podio. Por lo tanto, claro, el City ya has perdido tu mejor medio centro, tu mejor jugador, que para mí es Rodri. De Bruyne tiene una edad, está con problemas de lesiones. Tampoco es un jugador que puedas contar con él cada 3 días. Por lo tanto, pierdes a tu jugador más creativo en esa zona. Y arriba, para mí le falta algo ahí al Manchester City. Más con la baja de Julián Álvarez, que es un jugador que no era el titularísimo, pero sí era el número 12 del Manchester City. Y el año pasado jugó muchísimo por las bajas que tenía el conjunto inglés. Además, si le sumas pues la incertidumbre con lo que comentabas tú, la baja de Txiki, que ha sido, pues después de Guardiola, seguramente la persona más importante en el conjunto inglés, pues claro, surgen las dudas, ¿no? Y además viendo que pues el Arsenal está muy fuerte, que los fichajes están funcionando, que Timber ha vuelto muy bien de la lesión de cruzados, que el protagonista Arteta parece que por fin lleva ya unos años en esa buena ola y que podría aprovecharse de lo que está pasando en el City. El Liverpool con Arne Slot está ahí. Ojo con el Chelsea, que me está sorprendiendo a nivel positivo. No digo que vaya a competir, pero para los próximos años el Chelsea yo creo que tiene que estar en esta conversación y veremos, ¿no? Porque la Premier yo creo que ahora se abre una época de lo desconocido. El Newcastle, por ejemplo, también haciendo buenas inversiones con muchísimo dinero, por lo tanto ahí yo creo que va a dar mucho que hablar. Está el Tottenham con Postecoglou, que ciertas dudas, ¿no? Porque la plantilla creo que le faltan cosas, pero a nivel futbolístico y de proyecto... El trabajo es enorme. Exacto. Entonces, bueno, creo que es un momento de muchas dudas la Premier, muy bonito para el espectador, porque se nos abren muchos interrogantes, y con un City que si logran sacar adelante esta Premier, ahí sí que para mí será la más meritoria, porque creo que no tienen la plantilla que tenían anteriormente, y la baja de Rodri es durísima, y además todo lo que llevan acarreando a nivel pues, de los cargos, de las acusaciones, y con la marcha ya no solo de Txiki, sino que decías tú de Guardiola, que a mí me extrañaría que continuase un año más, honestamente, veremos. A mí también me da malas sensaciones y creo que Guardiola va a impulsar otro nuevo reto muy pronto.
Vamos a ir acabando porque no te quiero robar mucho más tiempo, Albert, pero antes te voy a hacer un pequeño test. No te he avisado de ello, por lo tanto es un atraco increíble. Es trampa, sí. Has tenido un problema grande, que es ser el primer invitado. Es un honor, pero a la vez un problema, pero te prometo que es sencillo, ¿de acuerdo? Te voy a hacer una serie de peticiones y tú me eliges lo que tú consideres y te extiendes con la respuesta a lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Venga. Te pido que me elijas un libro. No tiene que ser de fútbol, ¿no? No es necesario, no. Pues mira, un libro, me voy a quedar con uno que leí hace relativamente poco, que es el de Nostalgia, que es un libro de relatos breves de Mircea Cartarescu, que es un autor que a mí me gusta mucho. Vale, un personaje con el que querrías tener una charla alejada del fútbol. Pues mira, alejada del fútbol, a mí me encantaría poder charlar, aunque ya no, por desgracia no pueda, con David Foster Wallace, que siempre ha sido mi autor favorito. Te lo voy a poner difícil porque no se pueden repetir respuestas y luego viene una que creo que te hubiera encantado, ¿eh? Eso me gusta mejor. Una película. Una película, pues mira, una película que ya de pequeño me gustaba mucho y que, porque a mí me gusta mucho también el cine histórico, voy a quedar con El hundimiento. Ajá, peliculón, sí señor. Sí. Un consejo que te hayan dado o que tú quieras dejar por aquí, o una frase que te motive. Bueno, sí, un consejo que me dieron, sí que de un periodista veterano que admiro mucho, me dijo que si estás en un sitio y eres el más listo, tienes un problema, que siempre te rodees de gente mejor que tú. Eso creo que es muy sabio. Sí, señor. ¿Un autor o una autora con el que te quieras quedar y quieras recomendar a la gente? Pues mira, voy a recomendar un autor que me gusta mucho, contemporáneo, que está haciendo libros muy interesantes, que es Benjamin Labatut, que recomiendo muchísimo leer, sobre todo sus dos últimos libros, que son Maniac y Un verdor terrible, así que ahí queda. Y bueno, ya por último, ¿a quién te gustaría ver en esta charla? ¿A quién te motivaría que se pudiera pasar por este espacio pronto? Pues mira, a mí me gustaría ver a Axel Torres. Creo que te pega mucho. Bueno, ojalá, ¿eh? Le vamos a citar y a ver si es posible que con la motivación de que lo has recomendado tú, pues podamos verle por aquí. Albert, de verdad, un auténtico placer. Creo que esta charla sirve no solo para poner el foco en cosas que creo que por actualidad están muy a la orden del día, sino también para conocerte un poquito mejor. Creo que eres un grandísimo profesional, te lo he dicho off the record, pero te lo digo aquí, que es donde de verdad cuenta, para que la gente sepa que eres un tío de verdad fenomenal y un grandísimo periodista. Así que gracias por pasarte por mi casa, por mi canal, y espero que tengas suerte en todo lo que venga, tío. Nada, pues muchísimas gracias. Ya sabes que la admiración es mutua. Te deseo mucha suerte también en tus proyectos, porque también el curro que haces es fantástico con el fútbol internacional. Y eso sí, a ver si el Pucela este año se salva, a ver si Pezzolana de dimisión funciona. Porque ya sé que yo también, mira, gracias a ti, pues también he cogido mucho cariño al Valladolid, así que a ver si este año se salvan también. Ojalá. Está difícil, pero ojalá. Un abrazo muy grande, Albert. Pues espero que os haya gustado la entrevista, espero que os haya gustado este ratito con Albert Blaya. Por supuesto, seguidle en sus redes sociales, que os habré dejado en la descripción. Y por supuesto, si no os habéis suscrito al canal, suscribíos, porque es súper importante para mí. Esta comunidad quiero que crezca mucho más. Estamos por encima de los 5.500. Muchísimas gracias a todos, pero quiero crecer más, quiero que sea esta familia cada vez más grande y que podamos comentar el fútbol tal y como lo venimos haciendo en este último año. Así que dadle like al vídeo para posicionarlo, suscribíos si no lo estáis ya y por supuesto dejad en comentarios qué os ha parecido esta charla con Albert Blaya. Un abrazo muy grande y gracias como siempre por estar al otro lado.